buenas. Para esta semana vamos a hablar un poco, seguir construyendo sobre los modelos de desarrollo de Costa Rica. Entonces, para eso, bueno, tenemos varias cositas. Tenemos la continuación de la participación en el foro. Para, no sé quienes no han participado del foro la semana pasada, pues lo extendí hasta este domingo para que tuvieran chance de ver los videos. Gracias a todos por la paciencia la semana pasada. Metrix no me estaba dejando subir nada en el aula virtual, lo intenté de diferentes maneras y bueno, ya se logró. Entonces, espero que hayan podido revisar esos pequeños videitos. Sí los edité y los hice más cortos para no abusarme del tiempo de ustedes debido al atraso que tuve. Em, para continuar un poco sobre eso, esta semana tenemos el ensayo, ¿verdad? Espero que yo sí, ya todos entregaron los avances grupales. Esta semana voy a estar revisando los avances. Les estaré entregando la retroalimentación de aquí al viernes. Y además tenemos el ensayo por parte de ustedes, ¿verdad? Para el ensayo, la idea, como les había dicho, la última clase que tuvimos sincrónica, la idea es que se lean el Estado de la Nación y busquen un argumento de cómo alguna de esas situaciones ambientales que nos están plasmando en el informe podría verse afectada, beneficiada por el ejercicio de la profesión de ustedes. Les recuerdo que para mí lo más importante es que hagan el ejercicio, ¿verdad? De plantearse un argumento, de desarrollarlo y ahí en el documento del aula de evaluación tienen los detalles de la rúbrica, de cómo se va a evaluar. Igual, si alguno tuviera alguna duda durante esta semana sobre la actividad, me pueden escribir y me pueden contactar. Yo voy a estar bien pendiente de las notificaciones. Em, por otro lado, para hablar de modelos de desarrollo en Costa Rica, esta semana iba a hablar un poco de sistemas agropecuarios y también les dejé dos documentales. Uno sobre una entrevista que le hicieron a Álvaro Ugalde, que él fue uno de los precursores de las áreas protegidas en Costa Rica, y el otro que nos habla un poco sobre cuáles son estas amenazas o estas dificultades que tiene en este momento la conservación en nuestro país. Es un videito corto de 10 minutos, pero muy provechoso. Y el otro es un video de media hora, es un documental de la UNED, eh, que me gusta mucho porque no solo habla sobre la lucha ambiental que tienen las comunidades relacionadas a la piña, sino que tiene una perspectiva de género, dándole voz a las mujeres, ¿verdad? Y viendo cuáles son las dificultades eh, que tienen ellas no solo para poder convivir con todas estas externalidades ambientales, sino además para poder darse a conocer, escuchar su voz. Entonces, me pareció muy, muy bonito para compartir con ustedes esta semana. Entonces, con eso vamos a complementar las dos cosas, una parte de la conservación, otra parte de los efectos de la piñera en una comunidad. Y ahorita yo les voy a hablar un poco sobre uno de los usos de suelo prioritarios o no prioritarios, pero más grandes que tiene nuestro país después del bosque, que es lo que hemos estado hablando, pues lo que es los sistemas agropecuarios. Em, en otro apartado que nos habían hecho igual este programa del Estado de la Nación, básicamente lo que nos habla es que parte de esta vulnerabilidad ambiental, ¿verdad? Es que nosotros no tenemos una coherencia, una visión, una aspiración de hacer un uso adecuado del territorio, como lo hemos estado hablando. ¿Cómo se afecta esta carencia de visión en la parte agropecuaria? Pues para el 2017, que fue cuando se publicó este artículo, em, pues predominaban los cultivos agroindustriales, ¿verdad? Que van a ser como el café, la palma africana, que ahorita vamos a ver en detalle. Tenemos una disminución de la extensión dedicada a los granos básicos y al área agrícola y eso va a ser bastante problemático porque nos va a comprometer un poco nuestra seguridad alimentaria, ¿verdad? También vamos a mantener este uso de agroquímicos tan alto que hay en Costa Rica
La contaminación hídrica se sigue afectando por por estas prácticas agrícolas, y la agricultura orgánica y las prácticas sostenibles pues no aumentan. Este panorama, esta radiografía, qué nos dice, verdad? Yo lo que voy a enfocarme un poquito ahorita es en hablar de seguridad alimentaria, alimentaria y nutricional, ¿verdad? Y entendiéndose por seguridad alimentaria nuestra habilidad eh, para obtener la cantidad calórica necesaria para mantener nuestras necesidades básicas, ¿verdad? Y qué tan comprometida o qué tan fácil es para todos nuestra población acceder a esos recursos. También iba a hablar un poco sobre la contaminación que tienen el sistema agropecuario en las diferentes aspectos ambientales de nuestro país, y también un poco sobre qué tan resilientes estamos al cambio climático en temas de agropecuarios. La agricultura en Costa Rica conforma un 4.7% del Producto Interno Bruto. Como veíamos en los videos que les dejé la semana pasada, Costa Rica ha sido tradicionalmente agrícola, ¿verdad? Y esta agricultura ya ha ido cambiando el modelo, pero aún así representa el 43.7% de todas las exportaciones. ¿Cómo estamos en términos de seguridad alimentaria y nutricional? Pues no estamos tan bien, porque muchísimos de los cultivos que nosotros necesitamos para nuestras necesidades básicas, empezando por el arroz, los frijoles, el maíz, ¿verdad? Que se consideran como los granos básicos, y no se cultivan un 100% de la demanda acá en nuestro país. Nosotros vamos a depender de la importación de estos granos de otros países. Por ende, vamos a depender del mercado internacional, de las diferentes aranceles, ¿verdad? Y entonces no nos podemos propiciar nuestro propio alimento con el territorio que tenemos en Costa Rica. ¿En qué se utiliza este territorio agrícola? Pues básicamente en productos agroindustriales, como veíamos en la diapositiva, hace unas diapositivas, que es la mayoría, y los granos básicos, pues si ustedes ven ahí, más bien ha ido en disminución. Desde el 2011 en adelante hemos disminuido la cantidad de área sembrada para granos básicos. Cada vez esas cosas nos hacen menos resilientes, menos seguros, ¿verdad? Nuestra adquisición del alimento. Y en los cultivos agroindustriales, mayoritariamente lo que tenemos es café, y palma aceitera como los principales. La caña de azúcar se sigue sembrando, ahí como ven naranjas, palmito y cacao. El 85% de toda nuestra producción nacional va a estar representada por piña, banano, caña y palma. Entonces, estos cultivos agroindustriales se les une lo que son las frutas frescas, entre ellas el banano y la piña, y van a generar la mayor cantidad de área sembrada en nuestro país. Vean que los granos básicos es realmente solo un 12%, las hortalizas y las raíces también, que va a ser como más que todo la base de nuestra dieta, se va a utilizar la menor cantidad de territorio para eso, porque la mayoría de nuestros cultivos son cultivos de exportación, no son cultivos para cumplir con nuestras necesidades básicas. Dentro de las frutas frescas, más que todo, bueno, piña, banano, como les dije, y plátano es la otra van a hacer casi el 77% de todo lo que se siembra en nuestro país. ¿Qué pasa con el tema de la piña, verdad? Que es un tema que se las trae. Según datos oficiales, tenemos 45.000 hectáreas de nuestro país sembradas en piña, pero por imágenes satelitales hemos visto que hay 62.000 hectáreas sembradas. Entonces, esta discordancia entre los datos oficiales y las imágenes satelitales generan muchísima preocupación. ¿Por qué? Porque significa que esas 13.000 hectáreas, 17.000 hectáreas de diferencia,
están al margen de la normativa, ¿verdad? Si no están dentro de los registros del gobierno, significa que no tienen viabilidad ambiental. Cualquier cultivo extensivo, en especial la piña, pues requiere de pasar por una viabilidad ambiental en Setena y eso significa que pues van a tener ciertos compromisos ambientales, ¿verdad? Para producirlo y además van a tener de entrar dentro de un régimen de control y seguimiento. Entonces, todas esas otras hectáreas pues no están dentro del panorama. Dentro de los granos básicos, como veíamos que a partir del 2011 pues ha ido en detrimento la producción de granos básicos en nuestro país, eh, pues ahí ven más o menos en detalle, digamos, el maíz siendo el que menos cultivamos en este momento en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa con este alta dependencia en exportaciones agropecuarias? Bueno, que entonces vamos a depender de cómo están los mercados en otros países, ¿verdad? Qué tan fuerte está Estados Unidos, Holanda y Bélgica para comprar nuestros productos. Un 47% de esas exportaciones van para esos tres países. Y cuando estamos hablando de agricultura, ¿verdad? Y este modelo de desarrollo agrícola en nuestro país, pues hay tres conceptos que se vienen mucho, ¿verdad? Lo que son los plaguicidas, que son estas sustancias que aplicamos para, en el momento que hay una afectación de algún patógeno en nuestro cultivo y nos tenemos que deshacer de él. Los pesticidas pueden ser los mismos compuestos o los mismos incluso productos que se usan para los plaguicidas. Sin embargo, los pesticidas se van a utilizar preventivamente y los fertilizantes van a ser compuestos nitrogenados o fósforos, ¿verdad? Que si no son orgánicos, pues se van a producir sintéticamente y siendo agregados extra al suelo. Entonces, por eso se dice que todos los plaguicidas son pesticidas, o sea, nos van a matar algún patógeno, pero no todos los pesticidas son plaguicidas, o sea, no todos los pesticidas se van a aplicar ya cuando está el cultivo afectado. Dentro de los pesticidas, pues tenemos de los que combaten, ¿verdad? Las hierbas, los insectos, los hongos, bacterias. Hay herbicidas que esos lastimosamente se le agregan al arroz para que los aves no se coman el arroz, los matan para controlar ácaros, roedores, caracoles, nematos, en fin, diferentes tipos de plagas. Em, Y entonces ahí es donde vemos cómo el uso de agroquímicos por tipo, ¿verdad? Ha ido aumentando en nuestro país con los años. En Costa Rica ahorita nosotros importamos y producimos y usamos bastantes plaguicidas por habitante. Entonces en este momento utilizamos 2 kilogramos de ingredientes activos de plaguicidas por persona. Estos datos son muchísimo mayores que lo que se utilizan en diferentes países de la región. Por ejemplo, Ecuador, que es un país que tiene un clima muy parecido a Costa Rica y más área cultivada que nosotros, va a utilizar menos plaguicidas por habitante y por área que Costa Rica. Guatemala sí nos va a superar en la cantidad de plaguicidas utilizados y después de Guatemala vamos nosotros. En una encuesta que realizó el INEC a los diferentes agricultores de nuestro país, pues los resultados arrojaron que el 71% de las fincas iban a utilizar fertilizantes químicos, siendo la mayoría el melón, tiquisque, ñampí y esos que ven ahí los que utilizan más fertilizantes químicos, o sea, no van a utilizar fertilizantes orgánicos y los cultivos que más fertilizantes orgánicos utilizan, pues van a ser el mango y la caña. En el gráfico acá pueden ver la importación total de plaguicidas y el uso, ¿verdad? Cómo se ha mantenido prácticamente constante, baja, vuelve a subir y así según la demanda del mercado, más que todo, anual.
y lastimosamente el área sembrada en nuestro país, orgánica certificada, no ha superado el 3%. Entonces todavía tenemos una deuda ambiental, ¿verdad? En apoyar un poco lo que es la agricultura orgánica. En el, en el 2006 se creó esta ley, la 8542, donde se obliga a desarrollar y promover y fomentar la agricultura orgánica, ¿verdad? La actividad agropecuaria orgánica en Costa Rica. Sin embargo, pues a pesar de que esta ley ya tiene 14 años, pues no se ha avanzado mucho en el área y más que todo porque los intereses en este momento, tanto del Ministerio de Agricultura como las diferentes entidades, ¿verdad? Son de producir más como en menos tiempo, ¿verdad? Todavía estamos en ese paradigma. Y a la agricultura orgánica, pues eh, se necesita un sistema biointensivo y cambiar un poco la manera de sembrar para llegar a producir esos rendimientos que se quieren. Y no es que no se pueda, porque sí se puede. Yo hace unos años trabajaba como consultora en una finca en Sarapiquí. El, en esta finca, el dueño de la finca era en realidad el presidente de Corvana, de la Corporación Bananera de Costa Rica, y él después de muchísimos años de agricultura convencional, pues estaba intentando movilizar su finca a una agricultura un poco más orgánica y lo logró, o sea, en vez de utilizar, por ejemplo, en vez de utilizar nematicidas, lo que hacían era que inoculaban las raíces de los diferentes matitas de plátano, ¿verdad? Con otros hongos y con otras bacterias que le ayudara a protegerse a la planta. Hacían aspersiones en vez de utilizar diferentes plaguicidas o pesticidas, ¿verdad? Hacían como unos test con diferentes compuestos, entre ellos utilizaban reina de la noche y lo pasaban por las plantaciones y eso ayudaba a controlar ciertos insectos. Entonces, sí se puede tener una agricultura orgánica con alto rendimiento, como él lo demostró. Sin embargo, se necesita investigación y se necesita tener más dedicación, ¿verdad? No es tan fácil y por eso es que muchas personas tienen este estigma de que no, mejor lo tradicional, lo fácil y así utilizamos más producción en menos tiempo. Eh, y dentro de las áreas que utilizamos para agricultura orgánica en nuestro país, la mayoría va a ser el banano, la piña y el cacao, más que todo como productos de exportación. Entonces responden a una presión de un mercado internacional más que a una convicción nacional por cuidar la tierra. Y lo que nosotros, el área, ¿verdad? De las hortalizas y los frutales y los diferentes productos que podríamos utilizar nosotros acá como consumo básico, pues es muy poco lo que se utiliza de manera orgánica. Han habido muchos intentos en nuestro país por controlar algunos de los diferentes productos que se utilizan como pesticidas. Por ejemplo, una gran victoria fue la prohibición del bromacil, que ya se prohibió a partir del 2017. Este bromacil hizo muchísimos estragos en nuestro país, contaminó muchísimas fuentes de agua, más que todo en la parte caribe, en lo que fue el Milano de Siquirres, Pital, Aguasarcas, Río Cuarto. Se vio, ¿verdad?, que contaminó muchísimos mantos acuíferos y pues eso ha hecho que muchas comunidades hasta la fecha tengan desabastecimiento del agua potable, como vamos a ver en el documental de la UNED. Y no solo eso, sino que pues que a veces las personas se ven presionadas a seguir consumiendo esa agua. En el año pasado, en el 2019, pues se intentó prohibir el paraquat y el glifosato, pero tanto el MAC como la Cámara de Insumos Agropecuarios pues se han manifestado en contra por los efectos que tendría en este tema de producción y rendimiento, ¿verdad? Entonces, todavía un tema institucional y de las cámaras de comercio
vemos una gran resistencia hacia que como país avancemos a unas prácticas agrícolas más sostenibles. De hecho, ahorita con la pandemia, incluso estaba leyendo como ciertas intenciones de los grupos, ¿verdad? De la Cámara de Insumos Agropecuarios, donde más bien querían que levantáramos restricciones para la importación de algunos de estos productos con la idea de que así iba a mejorar la producción y vamos a salir de la crisis económica, ¿verdad? Lo que no hablamos es cuáles son las externalidades ambientales eh, que nos traería a todos como país, a las diferentes comunidades, este retroceso ambiental. Eh, y pues sí, muchísimas comunidades, ¿verdad? Han visto contaminados sus mantos acuíferos y el tema es que una vez que el manto acuífero pues se contamina, no, es muy difícil limpiarlo, ¿no? Realmente no se puede limpiar sin desabastecer del agua el manto acuífero y no vamos a hacer eso porque vamos a, a crear un desbalance hídrico, ¿verdad? Entonces lo que hacen las comunidades es que una vez que el manto acuífero se contamina con bromacil o con algún otro producto, pues se busca otro lugar, otro manto donde se pueda extraer el agua. Y si no, tenemos comunidades que hasta la fecha dependen de esta distribución por cisternas. Lo triste es que esta distribución al final la termina pagando el AIA cuando la empresa que contaminó, ¿verdad? Simplemente cierran y se van. Entonces es una externalidad, es un impacto ambiental que le toca asumir a la comunidad por el uso de estos productos. Eh, entonces el efecto en las fuentes de aguas puede ser el tema de la contaminación, pero también la demanda, ¿verdad?, del recurso hídrico para riego. No todos nuestros cultivos dependen del riego, de hecho, por eso es que mucho de la piña y el banano se instalan en las zonas caribes de nuestro país, donde hay bastante cantidad de lluvia. Sin embargo, el café, el mango y el melón van a depender de sistema de riego para el cultivo, o al menos algunas de las fincas, ¿verdad? Eh, pues esto también nos va a generar una demanda hídrica por los quebradas, ¿verdad? Y los diferentes ríos aledaños. Hay un cálculo aparte de la huella de carbono que se llama la huella del agua. Y la huella del agua nos dice cuánto fue la cantidad de litros de agua necesarios para producir ciertos productos, ¿verdad? Em, Efectos en la salud, pues se han visto algunos, ¿verdad? Por estar en esta convivencia con esta alta cantidad de pesticidas y plaguicidas, entre ellos, pues intoxicaciones, las intoxicaciones hacia los trabajadores que aplican, ¿verdad? Los diferentes productos. Se ha venido en disminución, pero todavía hay casos de intoxicaciones. Otro tema es que muchos de estos productos son disruptores endocrinos y un disruptor endocrino es una sustancia que mimetiza las hormonas. Entonces, mimetiza ser una hormona donde entra a nuestro cuerpo la recibe como tal y genera cambios, genera problemas en toda nuestra regulación hormonal de nuestro cuerpo. Se ha visto, por ejemplo, esta investigación del 2010, del 2009, perdón, donde habla de que una exposición a plaguicidas, ¿verdad?, aumentó la incidencia de cáncer de mama en una comunidad de nuestro país, porque eso es que son disruptores endocrinos y entonces pues se van a generar, ¿verdad?, diferentes afectaciones a la salud. También se ha visto en un estudio de exposición prenatal e infantil a pesticidas ambientales, pues ha visto que se aumenta el autismo y el trastorno del espectro autista en niños, ¿verdad? En el caso de madres embarazadas que vivan a un rango menor de 2 kilómetros de un lugar o donde se apliquen pesticidas ambientales, aumenta el riesgo de que sus hijos sufran este tipo de trastornos. Lo que vemos aquí en Costa Rica es que en la mayoría de empresas de monocultivos, ¿verdad? Las comunidades viven dentro de la plantación o muy cerca. Entonces, están expuestas a este tipo
de externalidades y de efectos en la salud. Otro punto son qué tan resilientes estamos hacia el cambio climático, ¿verdad? Y de nuevo, no tanto, bueno, también en temas de cuánto afecta la producción, pero en cuanto afecta nuestra seguridad alimentaria. Se ha visto que un aumento en la temperatura, por ejemplo, que es lo que tenemos en este país predicho, sí, en las predicciones de nuestro país de cambio climático, y eso lo vamos a ver en 2 semanas, pues la temperatura aumenta, ¿verdad? Y disminuyen las lluvias o se mantienen las lluvias, pero llueve la misma cantidad en un periodo muy corto de tiempo. Entonces el suelo se satura y se generan inundaciones. Una investigación de CEPAL para Costa Rica, los resultados que dio fue que para el maíz, el frijol y el café, ya en nuestro país se rebasó la temperatura que permite lograr como los mayores rendimientos de esos productos. Entonces ya se están empezando a generar pérdidas en la producción. En Guanacaste, por ejemplo, también las altas temperaturas pues influyen en el arroz y en la sandía y en la caña. Entonces, son varios de los cultivos, ¿verdad? Ahorita se están trabajando en semillas que sean más tolerantes a a las sequías, por ejemplo, para el MAC está destruyendo semillas, ayudándole a los agricultores con estos temas. Pero entonces el cambio climático es algo súper importante que tenemos que tener en cuenta para, para nuestra seguridad alimentaria. Dentro de las buenas prácticas agrícolas que el MAC intenta promover entre los diferentes agricultores, pues están las barreras, ¿verdad? Para vientos, para control de plagas y enfermedades, como eh, les, les comenté en el caso, en el video que tomé la semana pasada, en la zona norte, ¿verdad? De nuestro país, pero también la aplicación de abonos orgánicos. Si ustedes se acuerdan, el documental de la Sinfonía del Suelo y lo que hemos hablado del efecto del suelo en la biodiversidad, los abonos orgánicos pues van a ir mejorando esta condición del suelo, aumentando la retención de humedad, haciendo entonces que la erosión no sea tan grande en las fincas, ayudando a que no se generen tantas inundaciones, ¿verdad? Y que se retengan estos compuestos orgánicos dentro del cultivo. El uso de coberturas, ¿verdad? Y abonos verdes para fijar nitrógeno al suelo, más que todo en las fincas cafetaleras. Se utiliza mucho cuando el café es sembrado en la sombra, ¿verdad? Se utilizan los árboles de pueró, por ejemplo, para fijar el nitrógeno y pues también conservar la vegetación para proteger el suelo de la desecación, ¿verdad? Ir generando esta capa de humus que va a ser tan productiva para los cultivos. ¿Qué utilizan? ¿Qué es lo que más se utiliza de estas buenas prácticas? ¿Qué es lo que más utilizan nuestros agricultores? La mayoría de lo que más utilizan son cercas vivas, pero también hay ejemplos como la finca que les enseñé la semana pasada, ¿verdad? De actividades pecuarias con árboles forestales, estos potreros que tienen guayabas o cultivos agrícolas con árboles forestales. Hay un estudio muy interesante que se hizo en la zona de Los Santos, donde hay un cultivo donde había una finca de café que estaba cubierta, no mentira, en Los Santos o en Cotobruz, creo que fue más bien, donde estaba la finca con parches era una finca de café con parches de bosque. Lo que se veía era que al tener parches de bosque cercanos al café, las plantas más cercanas al parche de bosque iban a recibir una cantidad de polinizadores más diversa, ¿verdad? Van a tener más abundancia y diversidad de polinizadores. Eso hizo que las plantas generaran mayor rendimiento a final de la temporada y le generó a la finca una ganancia de $67,000 solo por tener parches de bosque cerca, ¿verdad? Entonces, dentro de las actividades que está generando el Ministerio de Agricultura, es más que todo capacitación, ¿verdad? Lo que está haciendo el país es generar una normativa y capacitar a los diferentes áreas involucrados
para que adopten diferentes prácticas sostenibles. En cuanto a la normativa, ¿verdad? De protección ambiental en el tema agropecuario en nuestro país, pues ya desde el 2000, desde 1986 empiezan con las leyes para controlar la calidad de agroquímicos que tenemos en nuestro país. En el 2009 fue cuando se creó una nueva ley, ¿verdad?, para las solicitudes de registro de agroquímicos, eh, pero sin embargo a nosotros todavía nos hace falta muchísimo camino por cómo controlamos, ¿verdad?, o cómo hacemos que esas leyes se cumplan. Un ejemplo de esto son los conflictos que han habido y este análisis que nos dieron en el 2017 de cómo los cultivos de piña están invadiendo las áreas silvestres protegidas, más que todo en la parte norte de nuestro país eh, y en la parte sur por el área de Longomay. Vemos muchos cultivos de piña irrumpiendo en estas áreas protegidas. Em, y pues don Álvaro Ugalde en la entrevista nos va a hablar un poco, ¿verdad?, sobre cuál es esta carencia de recursos que tiene el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para poder fiscalizar y ver cómo está la situación en las áreas protegidas y expulsar, ¿verdad?, o prevenir este tipo de prácticas. Para el 2017, pues teníamos casi 4.000 hectáreas de piña sembradas en áreas silvestres protegidas. Eran 78 puntitos de este mapa que les puse y cada puntito de estos tiene en promedio 49 hectáreas. Y no solo en áreas silvestres protegidas, sino también vemos incursión de piña en humedales, ¿verdad? Esto es en la zona norte de nuestro país y vemos cómo están, ¿verdad? Los cultivos de piña en los humedales y si vemos que la mayoría de cultivos de piña, pues lo que usan es un sistema de agricultura convencional, ¿verdad? Lo que estamos observando aquí es cómo los humedales pues están absorbiendo toda esta contaminación ambiental producto de los fertilizantes y de los pesticidas. Los fertilizantes en el agua lo que nos van a hacer es que el agua se eutrofice, como habíamos hablado en unos videos antes, ¿verdad? Aumentando la cantidad de nitrógeno y de fósforo en el agua, lo que va al final es generar una disminución de oxígeno disponible por un aumento de algas que entonces nos tiran estos químicos, se aumenta la cantidad de algas y de otros organismos que van a consumir oxígeno y el agua se va a generar, se va a hacer cada vez más anóxica y nos va a generar una gran afectación en estos humedales de nuestro país. Entonces, esto es como un breve panorama de cómo está la situación agropecuaria en nuestro país. Algunos de ustedes con sus proyectos pues nos van a ahondar más sobre el cultivo de café, sobre la piña y sobre otros temas. Entonces lo estoy tomando así como de una manera bastante general. Y en resumen, nuestra seguridad alimentaria en Costa Rica todavía está muy en peligro, más que todo porque hemos dejado de cultivar los granos y los productos básicos que nos alimentan, que necesitamos para una dieta nutritiva y además porque no estamos logrando mitigarnos y adaptarnos al cambio climático. Por otro lado, el control y seguimiento pues está bastante deficiente y las prácticas agrícolas que tenemos están generando bastante contaminación. Este era como lo que les traía para esta semana. Espero que les haya sido bastante interés, que los dos documentales, bueno, los dos videos les ayuden a complementar el tema y ya estoy con mucha emoción de leer los ensayos y ver cómo están haciendo estos vínculos entre lo que es la conservación y el estado ambiental de nuestro país y el futuro ejercicio de sus profesiones.